para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 9. ¿Cuántos tienen un Dios sobrenatural? Tenemos un Padre en los cielos que es todopoderoso. Los israelitas le pusieron un nombre a Dios. Le pusieron Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ganaba muchas batallas por ellos, pero de forma sobrenatural. Ellos creían en lo sobrenatural, ellos vivían en lo sobrenatural. Imagínese usted cuando en el desierto dice que llovieron cuartos de pollo, codornices, que eran como unas gallinas, ¿verdad? Y ellos las cogían, ¿sí? Las cogían para comer. Un día le dijeron: Dios, estamos cansados de comer solo pan. Y Dios les mandó carne. Ellos se acostumbraron a vivir en lo sobrenatural. Ellos miraron cómo el mar se abrió. Imagínense usted, 400,000 personas, 2 veces más de lo que es nuestra ciudad, y cruzaron por ese mar. Solo Dios lo pudo haber hecho en seco. Y cruzaron, ellos vieron con sus ojos, vieron lo sobrenatural. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural, porque lo que a donde usted ha llegado no es una religión. La religión es la que hace perder al ser humano, la que le hace frío, apático a las cosas de Dios. Pero en cambio nosotros tenemos una relación con Dios, amén. Una relación donde tú aprendes a conocerlo, donde tú sabes que Él existe, donde tú sabes que Él hace milagros, que Él obra sanidades, que no es una religión más. Jesús, cuando vino, les acusaba a los religiosos de ese tiempo, fariseos, escribas, saduceos, y les decía: son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a vivir en una religión y no en una relación personal con el Señor. Dios es un Dios vivo, no está muerto, amén. Él no está crucificado en un crucifijo ahí en una cruz, no. Él está vivo, Él reina. Y un día dice su palabra que Él vendrá a gobernar esta tierra. Ya no vendrá como cordero, sino que vendrá como león, como rey y señor de esta tierra, a poner las cosas en orden, amén. El pueblo de Israel se acostumbró a vivir en lo sobrenatural. Y en Crónicas capítulo 20 hay una historia, una de las historias más hermosas y de las cuales uno puede aprender mucho. El tema que hoy quiero compartirle con la ayuda del Espíritu Santo se llama el Valle de las Bendiciones. En el original la palabra bendiciones es Beraca. El Valle de Beraca se llamaba en ese tiempo. Y ahí hay una foto del Valle de Beraca en Israel. En ese lugar un día acamparon miles y miles de soldados, un ejército completo para destruir al pueblo de Israel. Los moabitas y los amonitas estaban ahí preparados con sus armas para destrozar al pueblo de Israel. Y el rey Josafat, que en ese tiempo era rey de ese pueblo, tenía que hacer algo. Cuánta angustia pudo haber llegado a ese pueblo, porque las guerras de la antigüedad eran tan sanguinarias que no respetaban niños, mujeres, absolutamente a nadie. A todos les quitaban la vida. Y ese pueblo estaba en angustia porque venían contra el pueblo de Israel un ejército inmenso a destruirlos. Y sabe que es tremendo porque Moab
¿sí? Moab y los amonitas siempre fueron contrarios del pueblo de Israel. Siempre ellos estuvieron ahí atrás del pueblo de Israel, tratando de atormentarlos, tratando de sitiarlos, de hacer cosas contra ellos. Y eso es como la vida pasada del cristiano. Las cosas que están detrás de ti para atacarte. Lo primero que pasó contra este pueblo es que vinieron a pelear contra ellos. El versículo 1 dice que le dijeron a Josafat: vinieron a pelear contra ti. Y en el versículo 2 les dice: vienen contra ti una gran multitud. Es decir, no eran pocos, eran muchísimos, eran miles. Y ahí es cuando uno entiende que la vida cristiana es una vida, yo siempre lo he dicho y lo he creído, que nosotros tenemos una guerra espiritual. Todos los días de nuestra vida hay tentaciones, hay pruebas, hay problemas. Puede haber una enfermedad, una crisis, una rebeldía de un hijo, ¿verdad? Una infidelidad en el matrimonio, muchas cosas que son ataques contra el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para destruir tu relación con Dios. No estamos nosotros libres de ataques. Y no solo eso, sino que dice que vienen contra nosotros multitudes, que guerra se levanta contra nosotros. La Biblia dice que Satanás es como ¿qué? Como un león rugiente que busca ¿qué? Devorar, ¿sí? Que está ahí agazapado buscando a quien devorar, buscando a quien destruir, buscando a quien hacerle daño. Satanás no quiere irse solo al infierno. Él sabe lo que dice la palabra de Dios de él. Y la Biblia dice que Dios preparó el infierno, el lago de fuego, para Satanás y sus ángeles. Y él no quiere irse solo. Peor aún cuando una persona decide servirle a Jesús. Cuando una persona decide dejar atrás su pasado y no pertenecer a una religión, sino que empezar a pertenecer al reino de Dios. Empezar a honrar al Rey de gloria y vivir para Él. Tú vas a tener ataques en tu vida diaria. Tú vas a tener ataques de parte del enemigo. Pero miren lo que dice el Salmo capítulo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sí? Dígale al que está al lado: yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe, aunque se levante guerra contra mí, yo voy a estar confiado. ¿Confiado en qué? ¿En mis fuerzas? ¿En mis capacidades? No, confiado en el Señor. Confiado en su poder, en lo que Él puede hacer por nosotros. Amén. Toda tu vida cristiana va a ser una guerra. Usted dirá: pero pastor, entonces ¿para qué me hice cristiano? ¿Para qué me hice cristiano? Pero sabe que cada prueba, cada dificultad, cada enfermedad, cada crisis, cada problema es una oportunidad para que lo sobrenatural de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestra fe pueda crecer. Para que nuestra fe pueda aumentar. ¿Cómo crece la fe? La fe crece a través de las dificultades que son vencidas por Dios. Y cuando tú miras la mano de Dios en cada problema, en cada dificultad que pase por tu vida, tu fe va a crecer, porque dice: Dios ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer. Amén. No importa lo que esté pasando en tu vida. Lo que sí es cierto, que tienes un Dios que pelea por ti. En el versículo 3 habla cómo reaccionó Josafat. ¿Qué hacer frente a estos ataques? El versículo 2 dice que Josafat tuvo ¿qué? Miedo, temor. Cuando mi hijo fue entrado a un quirófano al segundo día de haber nacido, mi corazón salía de mi pecho porque tenía temor. Tenía temor de perderlo.
Cuando mi hijo cumplió 1 año y otra vez lo metieron al quirófano, mi corazón tenía miedo. Y a los 3 años, su última operación, también mi corazón tenía miedo. Pero en esos momentos de temor, de reacción, donde tú humanamente dices, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Será que Dios va a intervenir en esto? Cuando pasa eso, Josafat dice, tuvo miedo, el versículo 3, y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Es natural sentir temor. Humanamente sí, tienes miedo. Pero mire lo que le dice el profeta al pueblo de Judá y a Josafat en el versículo 15 de Segunda de Crónicas 20. Le dice, y dijo, oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, el Señor les dice así, no teman, no se amedrenten delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino que es ¿de quién? De Dios. El profeta se levanta y habla al pueblo y habla al rey y le dice, no tengan miedo, no se amedrenten, la batalla no es de ustedes, la batalla es de Dios. Su vida no depende de ustedes, su vida depende de Dios. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer cuando somos atacados, cuando hay una prueba, un sufrimiento, una dificultad en nuestras vidas. Y lo primero que Josafat dice que hizo en el versículo 3 es que dispuso su corazón para buscar a Dios. Dispuso su corazón para buscar al Señor. Buscó el rostro de Dios. Los judíos para ellos era muy importante esto, se refugiaban en el Señor. Normalmente el ser humano a veces después que hace un tremendo relajo, un tremendo problema en su vida, después tal vez quiere buscar al Señor. Nosotros recibimos consejerías de parejas, de jóvenes, de todo tipo de personas. Pero ¿sabes qué? Lo primero que nosotros les decimos es, tienes que buscar al Señor. Porque aunque podamos dar un consejo, una dirección, escúcheme bien, quien transforma la vida de una persona es Jesús. Quien transforma el carácter de una persona es el Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque Él trabaja en lo sobrenatural. Porque el que una persona sea transformada es algo sobrenatural, es un milagro de Dios. Solo Jesús lo puede hacer. Entonces, Josafat dispuso su corazón, dijo, solamente Dios puede sacarnos de esto, solamente Dios puede hacer un milagro. La gente quiere vivir bien sin acercarse a Dios. La gente quiere tener una buena relación con su esposa, con sus hijos, sin acercarse a Dios. Quiere recetas mágicas, pero quien verdaderamente transforma el corazón del hombre es Dios. No hay nadie más, no lo puede hacer una religión, no lo puede hacer un pastor, un líder. Quien lo puede hacer es Dios. Su poder sobrenatural transforma aún el corazón más duro. Pero Josafat no solamente que dispuso su corazón para buscar a Dios, sino que dice la palabra que se humilló. Los judíos se humillaban, se botaban al piso, abrían sus brazos, su cara pegada al polvo de la tierra. Y ahí cuando ellos se humillaban, ¿sabe lo que ellos le decían a Dios? Le decían, Señor, no tengo fuerzas, no tengo nada, no soy capaz para salir de esto. Solamente tu presencia puede ayudarme. Cuando el judío se humillaba, ¿sabe lo que le decía a Dios? Mis fuerzas provienen de ti. ¿De dónde provienen sus fuerzas, iglesia? ¿De dónde provienen nuestras fuerzas? ¿De dónde proviene nuestra confianza, nuestra fe? Solamente de Dios, solamente de Él. Pero cuando el orgulloso dice, no, yo sí puedo salir de esta, no necesito de Dios, no necesito de los hermanitos, de los aleluyas, no, yo sí puedo solo. El orgulloso, dice la Biblia, va a ser ¿qué? Quebrantado por Dios. Pero cuando una persona se humilla y dice, sí,
Señor, en tus fuerzas, no en las mías, en tu poder, en tu gloria, tú vas a hacer algo. Hay un ejército que está acampando contra nosotros y quiere destruir nuestras familias, nuestras vidas. Pero hoy, Señor, me humillo delante de ti y reconozco que de ti vienen mis fuerzas. Lo siguiente que Josafat hizo, dice que convocó a un ayuno a toda la ciudad. Y todo el pueblo dice que ayunó. Josafat compartió sus cargas. ¿Cuántas veces te has acercado a un hermano y le has dicho: hermano o hermana, ore por mi necesidad? Normalmente lo hacemos con los pastores. Normalmente les pedimos oración a los pastores. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Somos hermanos en Cristo. Y a veces nosotros no queremos contarle a nuestros hermanos lo que nos está pasando. No les pedimos oración porque pensamos que sí podemos hacerlo solos. Pero quiero decirle algo: cuando usted comparte su carga con su hermano, Dios obra un milagro, porque es bíblico. Porque la Biblia me enseña a hacer eso. La Biblia me enseña a que mi hermano lleve la carga que estoy llevando yo. Porque la Biblia me enseña que debemos orar unos por otros. Josafat hizo esto. Josafat no dijo, bueno, yo solo, yo soy el rey y yo voy a salir de esta. No, Josafat dijo: todos vamos a ayunar, todos vamos a clamar a Dios. Lo siguiente que Josafat hizo fue que él empezó a clamar al Señor. El clamor de Josafat tocó el corazón de Dios. Cuando Josafat empezó a orar, usted lee a los principios de Segunda de Crónicas capítulo 20, del versículo 6 en adelante, dice que Josafat empezó a decirle a Dios lo que él había hecho, y le dice: Dios, ¿tú acaso no eres el Dios de todo? ¿Tú acaso no has conquistado reinos? ¿Tú acaso, Señor, esta tierra que nos quieren quitar, tú le diste a Abraham? Es decir, que Josafat empezó a orar conforme lo que dice la palabra de Dios. La oración nuestra no tiene que ser una oración vaga, una oración fría. La oración que es efectiva, ¿sabe cuál es? Es la oración que está basada en la Biblia. Cuando usted ora al Señor y usted le dice: Señor, tu palabra dice que Isaías 53 dice que por tus llagas yo soy sano. Yo recibo sanidad física. Toda enfermedad se va de mi cuerpo porque Cristo ya murió por eso. Cuando tú empiezas a orar así, lo sobrenatural, la gloria de Dios viene sobre tu vida y empiezan a pasar milagros. Cuando tú oras al Señor y quieres orar por una persona que en tu casa no quiere nada, no quiere saber nada de Dios, y tú empiezas a decirle: Señor, tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos, y por esa palabra yo hablo libertad para mi hijo, para mi esposa, para mi esposo, para mi familia. Cuando yo me convertí a Cristo, mi primera oración fue esa: Señor, yo y mi casa seremos salvos. Yo y mi casa seremos salvos. ¿Y sabe qué? Empezaron todos mis hermanos, mis padres, a conocer de Cristo. Después mi familia. ¿Por qué? Porque la oración que tú haces basada en las promesas que Dios tiene para ti, eso se convierte en un milagro. Amén. Eso se convierte en un milagro. Josafat empezó a orar de esa forma. Josafat empezó a decirle a Dios todas las maravillas que él había hecho. Y las maravillas que Dios hizo están escritas en su palabra. Las maravillas, los milagros, las sanidades que Dios hizo están escritas en su palabra. Cuando Josafat no se quedó ahí llorando, lamentándose, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sino que empezó a buscar a Dios y empezó a clamar. Vino la respuesta de Dios. La respuesta de Dios está en el versículo 17 y 18 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. El versículo 17 y 18 dice:
No habrá para qué peleen ustedes. En este caso, párense, esténse quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Oh Judá y Israel, no teman, no desmayen, salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron a Dios. El profeta nuevamente les habla, y después que ellos clamaron y oraron a Dios, nuevamente les dice: no, ustedes no van a tener que pelear. ¿Qué les dice? Estén quietos. Estén quietos. Nosotros los seres humanos somos expertos en defendernos. ¿Le ha pasado a usted? Si a usted le hacen algo, como usted cuando no conocía al Señor escuchaba esa canción que decía con la misma moneda, entonces usted quiere pagarle con la misma moneda, y no de 10 centavos sino de $1. Y usted quiere defenderse y quiere agarrárselo al otro del cuello y sacudirlo. Pero la Biblia le dice a Josafat: no tienes que pelear, no tienes que hacer nada, estate quieto, Él va a pelear por ti. Escúchame bien, tú, yo, no puedes juzgar absolutamente a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea por ti. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que pelea por ti. No tienes que hacer nada. Pastor, si usted supiera lo que me hizo esa persona. Estate quieto, Dios trae justicia sobre tu vida. Al pueblo de Israel les dijeron: esténse quietos, mañana tienen que ir a pelear. Pero si nos dices que estemos quietos, no vamos a llevar armas, no vamos a llevar nada. Esténse quietos que yo voy a hacer un milagro. Ellos necesitaban un milagro. Ellos necesitaban que Dios haga un milagro. Ayúdame con el teclado. Ellos necesitaban que el poder de Dios se derrame en ese lugar. ¿Cuántos alguna vez en su vida han estado en un momento donde han dicho, lo único que puede salvarme de esto es un milagro de Dios? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo he podido estar en esos momentos donde no puedes ver ni a la derecha ni a la izquierda, atrás y adelante. Estás rodeado, nada, no hay salvación humana, no hay nada que puedan hacer los otros por ti. Pero de repente el poder de Dios se manifiesta y se obra un milagro, porque tenemos un Dios sobrenatural. Ellos estaban esperando esto. El versículo 20 llega la hora de la batalla y dice: y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creer en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creer en sus profetas y seréis prosperados. Imagínense lo que el rey les dice. Les dice: tienen que creer en Dios para que tengan seguridad. ¿Por qué les dice eso? Se levantaron muy de mañana todos los hombres que iban a esa batalla. Y mientras ellos se levantaron, tal vez había algún incrédulo, alguno que le costaba creer, ¿verdad? En todo lugar hay personas así, que les gusta creer que Dios puede hacer un milagro. Dice: no va a hacer nada. A lo mejor mientras ellos iban caminando a ese valle donde iba a ser la batalla, algunos decían: nos van a destruir, nos van a hacer papilla. Pero ¿sabe qué? Tal vez otros estaban acordándose de las historias que sus abuelos les contaron. Tal vez otros estaban acordándose, diciendo: me acuerdo cuando mi abuelo me contó que Dios abrió un mar y por donde pasaron miles y miles de judíos huyendo de los egipcios.
Y tal vez algunos se acordaban y cómo el ejército de los egipcios se los tragó el mar. Y todos decían, wow, ese milagro necesitamos. Eso es lo que Dios va a hacer. Escúchame bien. La fe en uno puede crecer cuando tú empiezas a escudriñar su palabra. Cuando yo estoy en una prueba, en una dificultad, ¿sabe lo que hago? Empiezo a acordarme de los milagros que hizo Dios, de las sanidades que obró Jesús, del poder que Jesús derramó, y digo, sí, sí es posible, porque tenemos un Dios sobrenatural. No tenemos una religión, tenemos un Dios poderoso, un Dios sobrenatural que aún sigue haciendo milagros. Un Dios que derrama su gloria en el momento donde más lo necesitamos para hacernos ganar una batalla. El rey les dijo, crean en Dios para que Dios les dé seguridad. Tu seguridad no depende de tu trabajo. Tu seguridad no depende de tus bienes terrenales, de tu profesión. No depende de tu fama, depende del Rey de Gloria. Él da y Él quita. Él pone reyes y quita reyes. Él es el que da un milagro a quien Él quiere. Aquel que tiene un corazón quebrantado. En el versículo 22 de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, dice: y cuando comenzaron a cantar y a alabar al Señor, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Analice bien estas palabras, lo que dice ahí, el versículo 22. Mientras ellos estaban, ¿qué? Cantando. Mientras estaban orando, alabando a Dios. Mientras ellos, escúcheme, al mismo tiempo que ellos estaban clamando a Dios, exactamente al mismo tiempo dice que Dios puso emboscadas al ejército enemigo y empezaron a matarse unos a otros. Siempre, escúcheme bien, hay un momento exacto donde la persona que busca a Dios puede tocar el corazón de Dios para que Dios obre un milagro. Son momentos tan especiales. Son momentos donde estás a solas con Dios. Son momentos donde la persona está tan necesitado de Dios que toca el corazón de Dios con su mano para que Dios envíe la respuesta. Ese momento, escúchame bien, los orgullosos no pueden tocar el corazón de Dios. Los que miran a Dios, a Jesús, como una simple religión, no pueden tocar el corazón de Dios. Los humildes, los quebrantados, los sensibles de corazón son aquellos que tocan el corazón de Dios para que Dios obre un milagro. Tengo un hijo de 12 años. Cuando tenía 3 años fue la última vez que lo operaron de una enfermedad. Estábamos en Quito con mi esposa y estaba en un cuarto que nos prestó una tía de ella. Mi esposa estaba en el hospital un día antes que lo operen por última vez. Y en ese momento me postré al suelo y empecé a sentir un calor en mi cuerpo y en todo ese cuarto. Y empecé a llorar delante de Dios. Y empecé a decirle: Señor, tú sabes lo que hemos pasado estos 3 años. Y tú has estado presente, porque sin tus fuerzas no hubiéramos podido seguir. Y mientras estaba ahí le decía: Señor, yo te pido por favor que sea la última vez. Y yo sentí en el espíritu una voz que me decía: esta es la última vez que tu hijo va a estar en un hospital.
Y yo empecé a llorar y se sentía ahí la gloria de Dios. Porque hay momentos que tú puedes tocar el corazón de Dios y Él inmediatamente dice: mi hijo, mi hija necesita un milagro. Y cuando Dios escucha tu voz, Él envía la respuesta para darte un milagro, para desatar lo sobrenatural. Me acuerdo claramente, estos hombres oraron a Dios, clamaron al Señor. Y mientras ellos iban cantando y adorando, convencidos de que Dios podía hacer algo, al otro lado en ese valle el enemigo estaban quitándose la vida. Era el milagro que ellos estaban esperando. Llegaron al valle de la bendición. El versículo 26 dice: y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta el día de hoy. En ese lugar que es el valle de la bendición, Beraca significa bendición. Es el lugar donde nosotros tenemos que llegar. Es el valle de las bendiciones. Es el valle de lo sobrenatural. Es el lugar donde tú das un paso más para conocer a Dios, donde te relacionas íntimamente con Él, que Dios desata su bendición, que Dios hace los milagros que tú estás esperando. Beraca significa bendición, pero sabe que Beraca también significa estancamiento. Beraca también significa, escúcheme bien, desolación. Beraca significa bendición y significa desolación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decidir. Si Josafat se hubiera lamentado y se hubiera puesto a llorar y hubiera dicho: ¿y ahora qué voy a hacer? Pobre de mí. Se hubiera estancado, su pueblo hubiera sido derrotado, su pueblo hubiera sido destruido. Pero él superó el miedo, superó el temor. ¿Y sabe qué hizo? Clamó a Dios. Y para él ese valle se transformó en el valle de la bendición. Pero si tú te dejas vencer, se transformará en el valle del desolamiento, de la destrucción. Tú hoy tienes que decidir qué futuro quieres para ti y para tus hijos. Mi sobrina ayer estaba aquí danzando para el Señor. Y yo envié el video a un grupo de WhatsApp de mi familia. Y yo les dije: nuestros hijos serán hijos que sirvan al Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque creo que ese valle de la bendición existe. Porque estoy seguro que cuando tú clamas a Dios, Dios te responde. Dios es un Dios real. Cuando ellos clamaron a Dios en ese valle de la bendición, hubieron 5 milagros que pasaron en el pueblo de Israel. El primero, versículo 22 y 23 de Crónicas 20. Y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todo. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose los unos a los otros. Así fue como cayeron derrotados. El primer milagro fue que el Señor confundió al enemigo. Cuando tú clamas a Dios por lo que estés pasando, Dios confunde a tu enemigo. Dios lo confunde. Se atonta el enemigo. Yo he visto personas así, gente que dice: pastor, solamente un milagro de Dios puede salvarme de esto. Y de repente Dios atontó al enemigo. Y dice: fue un milagro, no sé qué pasó, pero Dios obró de una forma sobrenatural.
El Señor confundió al enemigo. Segundo milagro, versículo 24 y 25. Cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados. No quedó nadie con vida. Entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos. Encontraron gran cantidad de alimentos, ropa, utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiéndolo todo y ni aún así pudieron llevárselo. Qué tremendo. Ellos iban cantando, adorando. Ya estaba cerca el valle de la bendición. Y cuando ellos se asomaron, solamente vieron cadáveres. Pero entre los cadáveres había riqueza. Había oro, plata, vestimenta, alimentos. Habían estado encerrados meses por el temor a pelear. No tenían que comer, algunos no tenían agua. Pero cuando fueron, encontraron el valle de la bendición, que Dios restauró su economía. Esto es increíble. Dios obra de formas sobrenaturales y milagrosas. Y esta gente, imagínense usted recogiendo todo, cientos de soldados y de gente diciendo: wow, no nos costó esto absolutamente nada. Esto es un milagro de Dios. El tercer milagro está en el versículo 27. Como Dios les había dado una gran alegría. Repita conmigo: alegría. Por la derrota de sus enemigos, todos los hombres de Judá y Jerusalén regresaron muy felices a Jerusalén bajo el mando de Josafat. Qué alegría de saber que no perdieron la vida. Imagínese usted, ellos llegando a las murallas de Jerusalén, les abrieron las puertas, las esposas, los hijos, esperando a sus esposos. Y de repente el niño ve a su papá y se lanza a los brazos porque dice: wow, ¿qué pasó? Eran miles y miles de soldados enemigos. No, es que Dios obró un milagro. Y todos estaban llenos de gozo, porque cuando tú vives en tristeza, en amargura, en dolor, escúchame bien, estás viviendo en el valle de la desolación. Y Dios no quiere eso. Y todos se alegraron y se empezaron a abrazar. Yo me imagino a ese pueblo, qué feliz, qué alegría que había en ese pueblo. Es como cuando uno se va de viaje 2, 3 días. En mi casa, cuando yo me voy, hasta el perro sale a saludarme. Y mis hijos se me botan y dicen: te extrañamos, papi. El pequeñito dice: papi, te extrañé, pero también extrañé la tablet. Todos con un gozo, pero con un gozo que viene de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la bendición que Dios da es la que no trae tristeza. Porque tú puedes tener la bendición también, puedes tener bienes, puedes estar bien, puedes tener un buen trabajo, todo. Pero escúchame bien, la bendición que Dios da es la que no entristece, es la que no trae tristeza. Pero la bendición que te da el mundo, la bendición que te da, escúchame bien, el esfuerzo de tu trabajo, entre comillas, esa bendición te entristece. Pero cuando tú dependes de Dios, tu trabajo, tu negocio es bendecido. Pero es bendecido para disfrutarlo con tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tus hermanos. Porque te trae bendición, porque lo disfrutas. La Biblia lo dice, que hay gente que puede comerse el mejor banquete, pero puede haber amargura, tristeza en su corazón. Porque solamente Dios trae paz a su amado. Solamente Dios trae gozo a su amado. Ellos subieron alegres. El cuarto milagro, versículo 29 dice: cuando los demás pueblos
de la región se enteraron de que Dios mismo había peleado contra los enemigos de Israel, tuvieron mucho miedo. Las demás naciones empezaron a temblar, empezaron a tener miedo, empezaron a decir: ya ahora, ese pueblo es un pueblo que es poderoso. A veces hay gente que dice: pastor, no puedo dormir, me mueven la cama, me cogen de las patas, la sábana me la quitan. Pastor, ¿qué hago? Ore, le digo yo. Usted es un hijo de Dios, usted tiene autoridad, porque Cristo ya pagó un precio. Y la Biblia dice que Satanás está debajo de ¿qué? De nuestros pies. Satanás tiene que tenerte miedo. No tenemos nosotros que tenerle miedo. Una vez yo fui a hacer una liberación de un chico que no era cristiano, había estado jugando la ouija, y me llamaron 12 de la noche. Entonces yo fui y le llamé al pastor Pablo y le dije: pastor Pablo, ore por mí, por favor, y si se pone la cosa difícil ya lo llamo. Me dijo: bueno, me dice, pero por favor hazlo tú solo porque es muy tarde. Y cuando yo llegué a una casa aquí al valle, a San Cayetano Alto, estaba un chico, sus 2 hermanos lo tenían cogido. Y cuando a mí me abrieron la puerta, ¿sabe lo que hizo el demonio? Se arrinconó en la cama y gritó y dijo: no. Yo me quedé pasmado, porque dije: este me conoce, sabe quién soy yo, sabe que en mi corazón está el sello del Espíritu Santo. Y también conoce a los que vienen a mi lado, que no era el pastor Pablito, claro, eran ángeles. Y ese demonio tuvo miedo. A Jesús le decían: ¿qué quieres con nosotros? Déjanos en paz. Y Jesús dijo que todo aquel que le crea a Él, mayores que cosas harán. Y ustedes son aquellos que han creído en Él. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y el quinto milagro está en el versículo 30 y dice: y el reino de Josafat tuvo reposo, porque su Dios le dio reposo por todas partes. Una cosa es que los problemas te roben tu paz, y otra cosa es que en medio de los problemas tú tengas paz. Y ese reposo y esa paz no viene ni de lo que tienes, ni del estado en que estás viviendo. Esa paz sobrenatural viene de Dios. Y solamente Él puede hacer un milagro en tu vida. Solamente Él puede llevarte a vivir en ese valle de bendiciones. Ponte de pie, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú vas a hacer esta mañana en nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Hoy humillamos nuestro corazón. Hoy humillamos nuestra vida. Y lo único, Señor, que hay en nuestro corazón es dependencia de ti. Aunque un ejército acampe contra ti, no temeré. No temeré, porque el Señor está conmigo. El Señor es mi confianza, es mi roca, es mi torre alto, es mi castillo amurallado. El Señor es mi libertador.
Y no hay un lugar más alto que yo pueda estar a sus pies y poderle decir como Josafat: aquí estoy